Hay una sensación extraña que nos golpea cuando alguien muere. No solo tristeza, ni tampoco ausencia. Es algo más complejo, más profundo, algo que incluso cuesta poner en palabras. Es como si el mundo se encogiera un poquito, como si se hiciese más pequeño. Como si la realidad perdiera un color o un matiz o una textura. Porque sí, cuando alguien muere no solo se muere él. Se va con él todo lo que miró, todo lo que entendió, todo lo que sintió. Se apaga una forma única de estar en el mundo. Ese silencio que queda después no es solo la falta de su voz, no. Es la ausencia de la persona que sabía cómo te sentías, no sé, a los 5 años, con solo mirarte. La que recordaba ese momento que tú ya habías olvidado. La que podía contar la historia de cómo eras o cómo lloraste con esa película o cómo te reías hasta llorar por una tontería que ya nadie recuerda o que nadie más que vosotros dos sabíais. Con su partida, desaparece también esa parte de ti que solo existía en su memoria y en vuestra relación. Y entonces te das cuenta, no solo estás llorando por su muerte, también estás llorando por ti, por lo que ya nunca volverá a ser. La muerte no es solo una pérdida física, es un desgarro en la trama del mundo. Imagínalo así, cada persona es como un hilo que se entrelaza con miles de otros hilos en la gran red de la vida. Cuando uno de esos hilos se corta, no solo desaparece él, también se tensan, se debilitan o se rompen otros hilos a los que estaba unido. Así somos los seres humanos, parte de un tejido. Y cuando alguien se va, esa red cruje, se deforma. Y tenemos que aprender a sostenernos de otra forma, a sostenernos de nuevo. Hay una historia que me gusta mucho y que ilustra esto de forma conmovedora. Un anciano japonés solía visitar el mismo parque todos los días y se sentaba en el mismo banco a la misma hora. Un día dejó de ir. Nadie sabía su nombre, solo era el señor del banco. Pero con su ausencia, el parque también cambió. El banco se volvió más solitario. Las palomas cada vez aparecían menos. Los niños dejaron de ver la figura de ese ancianito en el banco. La gente lo notó, aunque nadie pudiera explicarlo, porque la presencia silenciosa de alguien también da forma al mundo. Esto es algo que los filósofos han explorado también. Heidegger, por ejemplo, hablaba del ser en el mundo. Una forma de decir que no somos entes aislados, sino seres que existen en relación con las cosas, con los otros, con el tiempo. Cuando alguien muere, muere también su mundo, y con él se fragmenta un poco el nuestro. Ortega y Gasset decía que yo soy yo y mis circunstancias, y si alguien formaba parte de esa circunstancia, si alguien estaba dentro de nuestro entorno vital, su ausencia cambia radicalmente quiénes somos. Pero esta pérdida no es solo filosófica, es profundamente humana. Quien ha perdido a una madre, a un padre, a un amigo, a un amor, lo sabe bien. No solo extrañas a la persona, extrañas su manera de hacer el café, la forma en que decía tu nombre, su olor, su humor, su forma de ver la vida. Extrañas la historia que construías juntos. Porque la muerte también es eso, el fin de una historia compartida. Y lo más doloroso es que esa historia solo existía entre tú y esa persona. Nadie más puede contarla igual. Nadie más vivió eso que solo vosotros dos vivisteis. Entonces, ¿qué hacemos con esta herida invisible? ¿Cómo se sigue viviendo cuando el mundo ha perdido una de sus voces? La respuesta no es fácil, pero hay caminos. Y quizás el primero sea honrar lo que se ha perdido. Hablar de esa persona, contar su historia, recordar sus gestos, no para aferrarnos al pasado, sino para evitar que muera del todo. Porque mientras haya alguien que lo recuerde, mientras sus palabras sigan flotando en alguna conversación, mientras alguien diga, como decía mi padre, todavía queda algo de ese mundo. También es importante aceptar que una parte de nosotros ha cambiado. Que ya no somos los mismos que éramos cuando estaba esa persona. Que nos ha atravesado una ausencia que nos redefinió. Y no está mal, es parte de la vida. Nadie sale ileso del amor ni del dolor, y no deberíamos pretenderlo. A veces, reconstruirse significa dejar espacio para la tristeza, para el llanto, para el silencio, porque solo desde ese vacío se puede empezar a crear algo nuevo. Hay un detalle hermoso en esto. Aunque el mundo se achica, se vuelve más pequeño cuando alguien muere, también se puede ensanchar de nuevo cuando transformamos ese dolor, esa pérdida, en algo más bonito, en algo más grande, en una enseñanza, en una forma de vivir más consciente, en una promesa íntima. Voy a vivir también por ti. Voy a cuidar lo que tú amabas. Voy a mirar el mundo con tus ojos cuando me fallen los míos. Tal vez por eso nos contamos historias, escribimos cartas que nunca enviaremos, encendemos velas, guardamos objetos que parecen insignificantes para otros, pero que nos devuelven por completo, por un instante, a ese mundo compartido, con esa persona especial que se fue. Porque sabemos en el fondo que aunque la muerte se lleve una parte del mundo, también nosotros somos guardianes de esa mirada. Y mientras sigamos viviendo con amor, con memoria y con sentido, parte de ese mundo seguirá latiendo.
Al final, vivir sabiendo que todo es finito no debería ser una condena, sino una motivación. Cada instante compartido, cada risa, cada conversación, cada mirada es única, es irrepetible. Y quizás ahí está el mayor acto de amor que podemos hacer. No dar por hecho que tendremos más tiempo, aprovecharlo, decir te quiero aunque suene cursi, escuchar más a los demás, juzgar menos, crear recuerdos mientras la vida está. Porque cuando alguien muere nos deja muchas cosas, pero sobre todo nos deja la tarea de seguir construyendo sentido. La muerte duele, sí, pero también nos revela la belleza de estar vivos.